Desde el principio de los tiempos, el universo ha estado bajo la mano y obra de los poderosos y temibles dioses, seres que se manifiestan como los individuos más poderosos en la existencia, cuya presencia es un hecho ante el cual el propio universo se estremece, por consiguiente, toda forma de vida también. En el universo existen múltiples deidades, hemos conocido muchos dioses provenientes de diferentes panteones, seres que desafían todo lo conocido y que marcan un techo inalcanzable para los mortales, entre ellos, uno se alza y destaca por su fiereza, insensibilidad y frialdad, el terrible dios que gobierna la muerte y sesga la vida de los mortales, el dios de la muerte Thanatos, una divinidad en extremo poderosa al servicio del señor del inframundo Hades. Este dios es un ente implacable que juzga con ferocidad a los humanos, un ser que no tiene reparos en ser ruin y en extremo cruel si es necesario, pero que más allá de su maldad se destaca por su gran poder. La visión de este dios hecha por el maestro Kurumada es curiosa, tiene muchas más similitudes con los demonios y las keres de la mitología griega, que con su homónimo de la mitología griega, más allá de esto y es uno de los ejemplos claros de los errores que arrastró el arco de Hades en el manga/anime de Saint Seiya. Thanatos era un personaje que tenía todo para ser un villano de los grandes en la franquicia, pero terminó siendo poco más que un saco de boxeo al cual superar antes de llegar al clímax contra el emperador del inframundo Hades. ¿Por qué afirmo esto? Bien, es cierto que el dios de la muerte es extremadamente poderoso, siendo un ente muchísimo más poderoso de lo que, de hecho, suelen pintar muchos fans y decir algunas personas en redes y foros. Un sujeto capaz de poder batallar contra un caballero con una armadura divina o también llamada God Cloth, algo que está muy, pero muy por encima de lo que cualquiera en el universo de Saint Seiya podría lograr. Muchos creen que los caballeros dorados tienen siquiera una mínima posibilidad de compararse con el dios de la muerte, pero esta es una idea errónea alimentada en parte, por creadores de contenido en diferentes redes sociales que de hecho creen que Shaka, Saga o cualquier otro caballero dorado canónico tiene siquiera una mínima chance contra el dios de la muerte. Antes de continuar con el vídeo, aprovecho de pedirles su apoyo dejando un like si te gusta este contenido, además por supuesto de suscribirte al canal si quieres seguir viendo este tipo de vídeos acerca de Saint Seiya. Sin más que agregar prosigo. Hay muchísimos hechos, datos e información oficial del manga/anime para confirmar lo antes dicho, no obstante, en este vídeo no nos centraremos en los niveles de poder ni la escala de los personajes, por lo que eso será material para un futuro vídeo. Retomando la vaina que nos compete, pese que es cierto que el dios de la muerte es realmente poderoso, no cambia el hecho de que su escritura es bastante sosa y que su aporte a la trama es cuando menos, escaso. Si bien se puede caer en lo fácil de solo tildarlo de genérico por tener una personalidad que a estas alturas, e incluso en su momento, ya es típica del tipo de personajes como Thanatos, es decir, deidades o seres muy superiores a los humanos que tienen un complejo de superioridad demasiado intenso además de unas tendencias malvadas bien marcadas, iré un poco más allá. ¿Qué aporte tiene este dios a la trama? ¿Su presencia en la historia es congruente? ¿Logra efectivamente su propósito para la historia? Pues, comencemos con lo primero, el aporte y propósito principal que tiene el personaje de Thanatos en la historia, es instancia marcar un punto de inflexión con respecto a la identidad de la hermana de Seiya, la joven Seika, generando así una gran tensión para enganchar debido a la revelación de Seika y la posibilidad de que ésta pueda morir a manos del dios de la muerte. No obstante podemos mencionar otros dos aspectos relevantes en el objetivo de este personaje para la historia y son, por un lado, ser una antesala de lo que será el gran combate contra el emperador del inframundo, mostrando la inmensa diferencia de poder entre mortales y dioses. Por otra parte, ser una fuerza que lleve a los protagonistas más allá de sus límites, lo que lleva al despertar de las God Cloth o armaduras divinas. ¿Logra el personaje cumplir efectivamente con todo para lo que fue construido? Es complicado, dado que esto no solo involucra al personaje de Thanatos, sino que también a otros elementos como Seika, los protagonistas de bronce y la existencia de las propias God Cloth. Pese a ello, responderé en base a Thanatos y la respuesta es sí. No. Si bien es cierto que la revelación de Seika por medio de la presión y amenazas de Thanatos, fue impactante y más aún porque aclaraba la duda de si Marin podía ser la hermana de Seiya o no. Lo cierto es que llegó en un momento en el que este hecho ya no era relevante. Seika desde inicios del arco de Poseidón pierde relevancia, sin mencionar que esta revelación en este momento más que impactar de forma positiva por ser un hecho bien construido en la trama, es todo lo contrario, destaca por estar sacado del asterisco.
Ciertamente no es incongruente que Thanatos conozca a Seika y quiera matarla, pero el problema no está en ello, sino en el hecho de que precisamente por la poca relevancia que tiene la existencia de Seika desde el arco de Poseidón, se siente anticlimático y apresurado el que saquen a Seika en este punto de la historia, mucho más aún cuando claramente está metida con calzador para ser un gancho adicional para que Seiya despierte la armadura divina y pueda vencer a Thanatos. Esto no sería un problema si Thanatos junto a Hypnos hubiesen sido presentados en la historia previamente y se hubiesen dado pequeños indicios del paradero de Seika junto con su identidad. ¿Por qué digo esto? Porque justo la presencia de un enemigo como Thanatos está planeada para que se pueda revelar a Seika sin tener que matarse mucho la cabeza, además por supuesto para ser un elemento potenciador para Seiya obtener la armadura divina. Solo hay que preguntarse, ¿por qué Thanatos e Hypnos siendo los consejeros y sirvientes personales de Hades, no están presentes durante todos los eventos del santuario y el inframundo? Y es que resulta inverosímil que individuos con su nivel de relevancia en el ejército de Hades, no estén presentes para siquiera darle indicaciones y consejos a Pandora para que el ejército no se vaya a la verga. Pero los dioses gemelos no les importan los espectros y no tienen la responsabilidad de comandar el ejército de Hades. Eso es responsabilidad de Pandora. Vamos por parte. Mira, pelucón, jamás. Yo sería incapaz de pensar algo. Es más, yo creo que nunca he pensado. Tengo el cerebro 0 millas. Déjame pensarlo para ver. Con que no piensas, ¿eh? Pues te voy a ayudar un poco. Hold on a second. Bueno, dale. Claro, en ausencia del dios del inframundo, la responsabilidad de comandar el ejército de Hades es de Pandora, pero eso no exime de actuar y estar presentes a los dioses gemelos. Puedo creer que Thanatos no le importe en lo más mínimo los espectros como para darse a la molestia de estar apoyando personalmente a su señor y a Pandora, pero, ¿en serio tenemos que pensar lo mismo de Hypnos? Incluso si damos por válido lo anterior, igualmente sigue sin tener ni pies ni cabeza, pues siguen siendo subordinados de Hades y su deber es velar por la victoria de su señor, pero en su lugar vemos que, si no es porque Seiya y los protagonistas van a los campos elíseos, no tendríamos ni idea de que estos dos dioses existen. Peor aún, el animal de Thanatos no hizo una mierda para intentar que el ejército de Hades no cayera como gotas de lluvia a la tierra, sino que para remate va y mata a Pandora por decidir rebelarse contra Hades, es decir, no hizo un carajo en todo lo que es el tramo del santuario y el infierno en el arco de Hades, pero si fue y mató a Pandora, alguien que no significa en lo más mínimo un problema para ellos. Un animal en todos los sentidos, aunque corrijo, cualquier animal tiene más materia gris y sentido común que este dios. Esto inevitablemente nos lleva a pensar que todo lo que aporta su presencia a la historia está sujeto a hechos tan convenientes y metidos con calzador, que llega a rozar lo ridículo, lo que a su vez nos lleva a también al segundo punto, y es que su existencia en la historia de Saint Seiya, pese no ser descabellada, es incongruente para la obra y para muestra. Solo piensen que si en lugar de Thanatos y Hypnos, solo hubiesen presentado dos espectros más como los guerreros más poderosos de todo el ejército de Hades, cumpliendo la labor de proteger el cuerpo real de Hades y eliminar a los enemigos que se inserten en los elíseos, sería exactamente lo mismo y hasta mucho más lógico, dado que con ello cobra sentido que no intervengan en los sucesos de la guerra en el inframundo y que no estén luchando junto al resto de espectros, teniendo una labor que los mantiene atados en los elíseos y al ser mortales, necesitarían de la ayuda de su dios sí o sí para salir de los campos elíseos. No era tan difícil, ni siquiera tiene que ser eso que mencione, podría ser cualquier cosa literal. Esto queda aún peor, cuando sabemos que Thanatos y Hypnos podían moverse con total libertad y rápidamente por la hiperdimensión hasta el inframundo sin problemas, lo que los deja como unos imbéciles de primera categoría por permitir así que los caballeros se permitiesen llegar siquiera al muro de los lamentos. Esto deja en claro que estos personajes fueron metidos en la trama de forma apresurada, cosa que no es de extrañar teniendo en cuenta que el maestro Kurumada ya ha mencionado en varias ocasiones la presión que tenía encima por acabar el arco de Hades, debido al apresuramiento de la editorial. Pese todo esto y el personaje sí que consigue cumplir uno de los propósitos para los cuales fue pensado, ser un gran enemigo barrera que sirva de acto previo al gran enfrentamiento final contra Hades. Hay que reconocerle al César lo que es del César. Thanatos fue sin dudas un duro oponente a vencer, incluso cuando se confió contra Seiya con la armadura divina de Pegaso, dio considerable resistencia y batalla, aguantando una patada, un Pegasus Ryu Seiken y finalmente un Pegasus Sui Seiken que sería su fin. Irónicamente el dios de la muerte, terminó conociendo de forma directa aquello sobre lo que regía.
Es una lástima que, por otro lado, su señor Hades haya resultado ser más que decepcionante y Thanatos es uno de los personajes que más potencial tenían en la franquicia. Solo imaginen todo lo que podríamos haber tenido si, por ejemplo, si un dios tan poderoso, Thanatos, contara con un ejército personal con el cual apoyar a Hades, que Thanatos hubiese estado más involucrado en los eventos de la historia de Saint Seiya, quizás incluso brindando cosas que hubiesen sido definitivamente emocionantes. Solo imaginen un enfrentamiento entre los caballeros dorados contra este dios y, en definitiva, una lástima. Con esto llegamos al final de este vídeo. Antes de despedirme me gustaría preguntarte, ¿qué opinas al respecto de este personaje? ¿Estás de acuerdo con mi opinión? ¿Crees que Thanatos así como su hermano Hypnos pudieron haber sido aprovechados mucho más? Estaré al tanto de los comentarios, pronto estaré subiendo más vídeos, por lo que estén al tanto. Sin más, un cálido saludo y nos vemos pronto.